Mis hermanos me traicionaron por envidia, así que mi venganza los hizo destruirse entre ellos. Siempre pensé que la familia era sagrada, que los lazos de sangre eran indestructibles. Pero esa creencia se desmoronó cuando mis hermanos me traicionaron por envidia. Yo era la menor de 3, y aunque nunca fui particularmente cercana a mis 2 hermanos mayores, nunca imaginé que pudieran ser capaces de lo que hicieron. Esta es la historia de cómo su traición me llevó a tomar una venganza tan cruel que los hizo destruirse entre ellos, y cómo, al final, no sentí el más mínimo remordimiento. Mis padres siempre me enseñaron a ser generosa y a cuidar de los demás, valores que no parecieron tener el mismo efecto en mis hermanos. Desde pequeños, ellos siempre fueron más competitivos, ambiciosos y, a menudo, despreciaban a quienes consideraban débiles. Yo, por otro lado, era más tranquila y prefería mantenerme al margen de sus disputas. Cuando nuestros padres fallecieron, me encontré con la inesperada noticia de que había heredado la casa familiar. No era solo una casa, era un hermoso y antiguo hogar en el centro de la ciudad, lleno de historia y recuerdos. Sabía que esto no sería bien recibido por mis hermanos, pero nunca imaginé la magnitud de su envidia y resentimiento. Al principio, intenté ser conciliadora. Quería compartir el legado de nuestros padres y asegurarme de que todos nos beneficiáramos de alguna manera. Pero mis hermanos ya tenían otros planes. Sin decirme nada, comenzaron a conspirar para quitarme la casa. Alegaban que había manipulado a nuestros padres para que me la dejaran a mí, algo totalmente falso. Las demandas legales no tardaron en llegar. Me vi atrapada en un torbellino de acusaciones y batallas judiciales, donde mis hermanos utilizaban cualquier medio necesario para desacreditarme y quitarme la herencia. Fue en ese momento cuando decidí que no podía enfrentarme a ellos directamente. No solo tenían más recursos, sino que también estaban dispuestos a destruir nuestra relación familiar por completo. Así que, en lugar de enfrentarme a ellos abiertamente, decidí jugar con inteligencia. Contraté a los mejores abogados para defenderme, pero también comencé a sembrar pequeñas semillas de discordia entre mis hermanos. Sabía que la codicia y la desconfianza podían ser mis aliadas en esta batalla. Empecé dejando, accidentalmente, documentos y pistas que insinuaban que uno de mis hermanos estaba intentando sobornar al abogado de la familia. No pasó mucho tiempo antes de que las sospechas comenzaran a surgir. Las reuniones familiares, que antes eran ocasiones para recordar a nuestros padres, se convirtieron en campos de batalla donde cada palabra y cada gesto eran analizados con desconfianza. Mis hermanos comenzaron a pelearse entre ellos, cada uno convencido de que los otros 2 estaban conspirando para quedarse con todo. Y así fue como empezó mi venganza. No era una venganza directa, sino una estrategia calculada para hacer que se destruyeran entre ellos. Poco a poco, sus alianzas se desmoronaron y las tensiones se intensificaron. Lo que había empezado como un intento de quitarme la casa se convirtió en una guerra fratricida donde la desconfianza y la traición reinaban. La tensión entre mis hermanos crecía con cada día que pasaba. Las acusaciones y los rumores se convirtieron en la norma en nuestras reuniones familiares. Cada uno de ellos comenzó a buscar maneras de protegerse y ganar ventaja sobre los demás. Lo que inicialmente era una disputa por la herencia de la casa se había convertido en una guerra total donde ninguno confiaba en el otro. Una de las tácticas que utilicé fue hacer que cada uno de mis hermanos creyera que los otros 2 estaban conspirando en su contra. Dejaba, accidentalmente, mensajes y documentos que insinuaban acuerdos secretos y sobornos. Por ejemplo, un día, olvidé un correo electrónico falso que sugería que mi hermano mayor estaba intentando negociar una venta privada de la casa con un comprador externo. Mi hermano del medio, al encontrarlo, estalló en furia y confrontó al mayor, acusándolo de traición. La pelea que siguió fue monumental. Se gritaron cosas que no se podían deshacer, y cualquier vestigio de confianza que quedaba entre ellos se evaporó. Mientras tanto, yo observaba desde las sombras, asegurándome de que cada chispa que encendía se convirtiera en un incendio incontrolable. Mis hermanos estaban tan consumidos por la desconfianza y la paranoia que no se daban cuenta de que yo era quien movía los hilos. Las cosas empeoraron cuando los abogados entraron en juego. Cada uno de mis hermanos contrató a sus propios representantes legales, y las demandas y contrademandas empezaron a volar. Lo que había comenzado como un simple caso de disputa de herencia se convirtió en una batalla legal compleja y costosa. Sabía que mis hermanos estaban gastando cantidades exorbitantes de dinero en sus defensas, lo cual solo aumentaba su desesperación.
Uno de los momentos más decisivos ocurrió cuando conseguí que uno de los abogados cometiera un error intencionalmente. Dejé caer una pista que insinuaba que el abogado del hermano mayor había cometido una grave falta ética. Mi hermano del medio, que ya estaba al borde del colapso, aprovechó la oportunidad para desacreditar a su oponente. Esto llevó a una investigación y, finalmente, a la descalificación del abogado del hermano mayor. La tensión entre ellos era tan palpable que era casi tangible. Con cada golpe que mis hermanos se lanzaban entre sí, sus alianzas se desmoronaban aún más. El hermano mayor, desesperado por recuperar su posición, comenzó a buscar aliados en lugares inesperados. Intentó acercarse a mí, suplicando por una tregua y proponiendo que nos uniéramos contra el hermano del medio. Lo recibí con una sonrisa y palabras amables, pero en mi mente, solo veía otra oportunidad para profundizar la brecha entre ellos. Acepté su propuesta de alianza, pero inmediatamente informé al hermano del medio sobre el supuesto plan del mayor. Fingí estar preocupado y le sugerí que tomara medidas para protegerse. La reacción del hermano del medio fue predecible, se lanzó con más fuerza contra el mayor, intensificando aún más el conflicto. Para este punto, la batalla legal y emocional había cobrado un alto precio en ambos. Su salud comenzó a deteriorarse y sus vidas personales se veían afectadas. Mientras tanto, yo me mantenía firme y concentrado en mi objetivo. No era solo una cuestión de herencia, se trataba de hacerles pagar por su traición, de demostrarles que su codicia y envidia los llevarían a la ruina. El conflicto entre mis hermanos alcanzó un punto crítico cuando comenzaron a involucrar a terceros en sus disputas. Los abogados se convirtieron en piezas clave de su juego, y cada uno de ellos contrató a investigadores privados para espiar y recopilar información sobre los demás. Era como si la desconfianza y la paranoia se hubieran convertido en la norma, y yo seguía jugando mis cartas cuidadosamente desde las sombras. Durante este tiempo, aproveché cada oportunidad para sembrar más discordia. Cada vez que uno de mis hermanos hacía un movimiento, me aseguraba de que el otro se enterara de la manera más perjudicial posible. Si uno de ellos intentaba negociar en secreto con un comprador, me aseguraba de que el otro descubriera la negociación accidentalmente. La rivalidad entre ellos se intensificó hasta el punto en que no podían soportar la idea de que el otro pudiera tener alguna ventaja. Uno de los momentos más reveladores fue cuando logré convencer a uno de los investigadores privados de que compartiera información falsa. Le pagué una suma considerable para que dejara pistas que sugirieran que uno de mis hermanos estaba intentando vender la casa a un precio muy bajo, lo cual era una traición total a los intereses familiares. El hermano afectado, al descubrir esta información, explotó en cólera y cortó todo contacto con el otro. Este periodo fue particularmente doloroso para nuestra familia. Los pocos momentos de paz se veían interrumpidos por las constantes peleas y recriminaciones. Nuestra familia, que alguna vez fue unida, ahora estaba dividida por la codicia y la desconfianza. Pero en el fondo, yo sabía que era necesario para proteger lo que era legítimamente mío. Finalmente, llegó el día en que uno de mis hermanos, en su desesperación, tomó una decisión precipitada. Decidió vender su parte de la herencia a un comprador externo por una cantidad irrisoria, solo para evitar que los otros dos se beneficiaran de ella. Este movimiento, aunque impulsivo, fue exactamente lo que había estado esperando. Compré esa parte de la herencia a un precio bajo, asegurándome de que la casa permaneciera bajo mi control. Con uno de mis hermanos fuera de la ecuación, el conflicto se intensificó aún más entre los dos restantes. Cada uno de ellos intentaba por todos los medios deshacerse del otro, ya fuera a través de demandas legales, difamación o manipulaciones financieras. La lucha por el control de la casa se había convertido en una obsesión para ambos, y estaban dispuestos a destruirse mutuamente para conseguirlo. En este punto, decidí que era momento de dar el golpe final. Organicé una reunión familiar, fingiendo estar dispuesto a llegar a un acuerdo que beneficiara a todos. Sin embargo, había preparado el terreno para que cada hermano creyera que los otros dos estaban conspirando para quedarse con todo. La tensión era palpable cuando todos nos reunimos en la sala de estar de la casa familiar. La reunión, como había previsto, terminó en un caos total. Las acusaciones y los gritos se intensificaron hasta el punto de que mis hermanos casi llegaron a las manos. En medio de todo el alboroto, me mantuve calmado y observé cómo sus alianzas se desmoronaban una vez más. La desconfianza y el odio que se tenían entre ellos habían alcanzado su punto máximo. La reunión familiar que había organizado fue el detonante final.
Lo que comenzó como una discusión se convirtió rápidamente en un enfrentamiento lleno de gritos y acusaciones. Cada uno de mis hermanos estaba convencido de que los otros dos estaban confabulando en su contra, y la situación se descontroló completamente. Mi hermano mayor, quien siempre había sido el más autoritario y controlador, fue el primero en perder la compostura. Se lanzó contra el hermano del medio, acusándolo de ser un traidor y de intentar vender la casa a sus espaldas. El hermano del medio, que no estaba dispuesto a ceder, respondió con igual ferocidad, revelando documentos que supuestamente probaban que el mayor había intentado manipular el testamento de nuestros padres. Mientras mis hermanos se destruían mutuamente con palabras y pruebas falsas, yo me mantuve en un segundo plano, observando cómo la situación escalaba. Era evidente que no había vuelta atrás para ellos. La desconfianza y el odio que se tenían se habían convertido en una bola de nieve imparable que arrasaba con todo a su paso. Finalmente, la reunión terminó con mis hermanos alejándose furiosos, jurando nunca más volver a hablarse. Lo que había sido una familia unida, aunque con sus diferencias, ahora estaba completamente fracturada. Pero para mí, esto no era suficiente. Sabía que debía dar el golpe final para asegurarme de que nunca más pudieran traicionarme. En las semanas siguientes, aproveché la fractura en su relación para seguir manipulándolos. Comencé a filtrar información falsa a través de terceros, asegurándome de que cada uno de ellos recibiera noticias que incrementaran su desconfianza y odio hacia el otro. Mis hermanos, ya consumidos por la paranoia, cayeron en la trampa una y otra vez. Uno de los momentos más impactantes fue cuando logré convencer al hermano del medio de que el mayor estaba planeando demandarlo por difamación. Utilicé un intermediario para hacerle llegar documentos legales falsos que detallaban los supuestos cargos. Desesperado, el hermano del medio intentó contraatacar, demandando al mayor por estafa y manipulación del testamento. El conflicto legal que siguió fue devastador para ambos. Los costos legales se dispararon y ambos hermanos comenzaron a endeudarse para poder seguir con las demandas. Sus vidas personales se vieron afectadas, y la presión comenzó a cobrarles factura en términos de salud y bienestar. Mientras tanto, yo seguía con mi vida, asegurándome de mantenerme fuera del radar y lejos de las sospechas. La casa de nuestros padres, ahora completamente bajo mi control, se había convertido en un refugio para mí. Utilicé el tiempo y los recursos que tenía para renovarla y devolverle su antigua gloria. Cada rincón de la casa me recordaba a nuestros padres y los valores que me habían inculcado, valores que mis hermanos habían olvidado por completo. La situación llegó a un punto de no retorno cuando el hermano del medio, en un acto de desesperación, intentó vender su parte de la herencia por una fracción de su valor real. Aproveché esta oportunidad para comprarla a bajo precio, consolidando aún más mi control sobre la propiedad. Con el mayor parte de la casa bajo mi posesión, mis hermanos se vieron obligados a aceptar que habían perdido. Pero mi venganza no había terminado. Sabía que debía asegurarme de que nunca más intentaran algo similar. Continué sembrando discordia y desconfianza, asegurándome de que cualquier intento de reconciliación fracasara. Los dejé destruirse entre ellos, sabiendo que nunca podrían recuperarse del daño que se habían hecho mutuamente. La fractura en nuestra familia era ahora irreversible. Mis hermanos se habían destruido mutuamente, y la casa de nuestros padres estaba finalmente bajo mi control total. Había sido una batalla larga y agotadora, pero había valido la pena para proteger lo que era legítimamente mío y hacerles pagar por su traición. A medida que pasaban los meses, empecé a notar los efectos de mi venganza en la vida de mis hermanos. El hermano mayor, que siempre había sido el más exitoso, comenzó a experimentar problemas financieros. Sus negocios, que antes prosperaban, ahora estaban en declive debido a la cantidad de dinero que había gastado en la batalla legal. La presión y el estrés lo llevaron a una espiral descendente de deudas y mala gestión. El hermano del medio no estaba en una mejor situación. Su salud se deterioró rápidamente, en parte debido al estrés constante y a las interminables peleas legales. La envidia y la codicia que lo habían consumido le pasaron factura, y comenzó a sufrir problemas de salud que lo obligaron a reducir su estilo de vida. El hombre que una vez fue arrogante y ambicioso ahora se encontraba débil y vulnerable. Mientras tanto, yo disfrutaba de la tranquilidad y la paz que la casa de nuestros padres me brindaba. Había trabajado arduamente para renovarla y devolverle su antiguo esplendor. Cada rincón de la casa estaba lleno de recuerdos, y me sentía satisfecho de haber protegido este legado familiar. Sabía que mis padres estarían orgullosos de lo que había hecho, incluso si mis métodos no hubieran sido los convencionales.
Con el tiempo, mis hermanos se dieron cuenta de que nunca podrían recuperarse del daño que se habían hecho mutuamente. Intentaron, en varias ocasiones, acercarse a mí para buscar algún tipo de reconciliación o acuerdo. Pero para ese entonces, yo había aprendido a no confiar en ellos. Las cicatrices de su traición eran demasiado profundas, y no estaba dispuesto a darles otra oportunidad de destruirme. Uno de los momentos más reveladores fue cuando el hermano mayor me pidió reunirse conmigo en la casa familiar. Quería disculparse y buscar una manera de reparar nuestra relación. Acepté su invitación, pero en mi mente, sabía que esta era mi oportunidad para cerrar el círculo de mi venganza. Lo recibí con una sonrisa y lo escuché atentamente mientras se disculpaba y explicaba sus acciones. Después de que terminó de hablar, le agradecí por su sinceridad, pero le dejé claro que no había lugar para la reconciliación. Le recordé todas las veces que me había traicionado y las mentiras que había dicho para intentar quitarme la casa. Le dije que, aunque no guardaba rencor, tampoco podía olvidar lo que había hecho. Su reacción fue de sorpresa y dolor, pero sabía que merecía escuchar la verdad. El hermano del medio, en un intento desesperado por recuperar alguna semblanza de su antigua vida, también trató de acercarse a mí. Pero su salud deteriorada y su situación financiera precaria lo hacían débil y vulnerable. Le dejé claro que no había nada que pudiera hacer para reparar el daño causado. Había elegido el camino de la traición, y ahora debía enfrentarse a las consecuencias. A medida que el tiempo pasaba y mis hermanos enfrentaban las consecuencias de sus acciones, me di cuenta de que había logrado lo que me había propuesto. La casa de nuestros padres estaba segura bajo mi control, y mis hermanos, consumidos por su propia codicia y envidia, se habían destruido entre ellos. Pero mi venganza aún no estaba completa, sabía que debía asegurarme de que jamás intentaran algo similar. Con la salud del hermano del medio deteriorándose y el hermano mayor enfrentando problemas financieros, decidí dar el golpe final. Comencé a difundir rumores en la comunidad sobre la inestabilidad financiera y emocional de mis hermanos. Utilicé contactos y amigos cercanos para asegurarme de que estas historias llegaran a las personas adecuadas, socavando aún más su reputación. La reacción fue inmediata. Los negocios del hermano mayor, que ya estaban en declive, sufrieron aún más. Clientes y socios comenzaron a retirarse, temerosos de involucrarse con alguien cuya vida estaba envuelta en escándalos y disputas familiares. Su desesperación aumentó, y se encontró atrapado en un ciclo de deudas y malas decisiones. El hermano del medio, por su parte, se convirtió en objeto de lástima y chismes. Su salud frágil y su situación financiera precaria lo hicieron aún más vulnerable a los rumores. Las pocas personas que aún lo apoyaban comenzaron a alejarse, dejando claro que ya no confiaban en él. Cada vez más aislado y desesperado, se dio cuenta de que su situación era insostenible. Mientras tanto, yo continuaba con mi vida, disfrutando de la tranquilidad y el éxito que había logrado. La casa de nuestros padres se había convertido en un refugio para mí, un lugar donde podía recordar a mis padres y honrar su memoria. Cada vez que caminaba por sus pasillos y observaba las fotografías familiares en las paredes, me sentía satisfecho de haber protegido su legado. Pero a pesar de la tranquilidad que había encontrado, sabía que mis hermanos aún podían intentar algo en el futuro. Así que decidí asegurarme de que no tuvieran los medios para recuperarse. Utilicé mis contactos y recursos para sabotear cualquier intento que hicieran de reconstruir sus vidas. Si intentaban iniciar un nuevo negocio, me aseguraba de que fracasara. Si intentaban reconciliarse con antiguos amigos o socios, me aseguraba de que estos supieran de sus traiciones y fracasos. Uno de los momentos más reveladores fue cuando el hermano mayor intentó vender sus propiedades restantes para pagar sus deudas. Utilicé intermediarios para comprar esas propiedades a precios bajos, asegurándome de que no tuviera los recursos para recuperarse financieramente. Cada vez que intentaba levantarse, me aseguraba de darle un empujón hacia abajo, consolidando mi posición y asegurándome de que nunca pudiera amenazarme de nuevo. El hermano del medio, por su parte, continuaba luchando con su salud y su situación financiera. A pesar de sus intentos por buscar ayuda y apoyo, siempre encontraba obstáculos en su camino. Sabía que yo estaba detrás de estos obstáculos, pero no tenía pruebas concretas. Su desesperación creció hasta el punto en que comenzó a perder la voluntad de luchar. La culminación de mi venganza llegó cuando ambos hermanos, derrotados y sin opciones, se enfrentaron entre ellos en una última pelea desesperada. Cada uno culpaba al otro por su situación, y la pelea que siguió fue aún más destructiva que las anteriores. En ese momento,
Supe que había logrado mi objetivo, los había destruido tanto física como emocionalmente. El enfrentamiento final entre mis hermanos fue más feroz de lo que había anticipado. La desesperación y el odio que habían cultivado mutuamente a lo largo de los años finalmente alcanzaron su punto máximo. Se lanzaron acusaciones y recriminaciones que nunca podrían ser retiradas, y las heridas que se infligieron mutuamente fueron profundas y duraderas. El hermano mayor, que siempre había sido el más dominante, no pudo soportar ver cómo su vida se desmoronaba frente a él. Las deudas y los fracasos empresariales lo llevaron a la bancarrota, y su salud mental comenzó a deteriorarse. La presión constante y la sensación de fracaso lo consumieron, dejándolo en un estado de depresión y desesperanza. El hermano del medio, por su parte, ya debilitado por sus problemas de salud, se encontraba en una situación igualmente desesperada. La combinación de problemas financieros y el aislamiento social lo habían dejado sin apoyo y sin esperanza. Su salud siguió empeorando, y las visitas al hospital se convirtieron en una constante en su vida. En medio de todo este caos, yo seguía observando desde las sombras, asegurándome de que mi control sobre la situación se mantuviera firme. No sentía remordimiento alguno por lo que había hecho, sabía que mis hermanos se merecían cada consecuencia de sus acciones. La traición y la envidia que habían mostrado hacia mí habían sido castigadas de manera justa y severa. Decidí dar el golpe final en mi venganza. Organicé una última reunión familiar, invitando a mis hermanos a la casa de nuestros padres bajo el pretexto de discutir una posible reconciliación y división de bienes. Sabía que ambos estaban desesperados y vulnerables, y que esta sería mi oportunidad para cerrar el círculo de mi venganza. La reunión comenzó con una aparente calma. Les ofrecí café y nos sentamos en la sala de estar, rodeados de los recuerdos de nuestra infancia. Mis hermanos, aunque desconfiados, parecían aliviados por la oportunidad de resolver las cosas de una vez por todas. Pero yo tenía otros planes. Comencé recordándoles todos los momentos en los que me habían traicionado, todas las mentiras que habían dicho y las acusaciones falsas que habían lanzado. Les recordé cómo habían intentado quitarme la herencia y destruir mi vida por pura envidia y codicia. A medida que hablaba, vi cómo la desesperación y el remordimiento se apoderaban de ellos. Les presenté documentos que demostraban cómo habían caído en cada una de mis trampas, cómo sus propias acciones los habían llevado a su situación actual. Les mostré las pruebas de las manipulaciones que habían intentado, y cómo cada movimiento que habían hecho solo los había acercado más a su propia destrucción. Mis hermanos, abrumados por la culpa y la desesperación, no pudieron soportar más. Se dieron cuenta de que no había vuelta atrás, que todo lo que habían hecho los había llevado a este punto sin retorno. La desesperación en sus rostros era evidente, y supe que mi venganza estaba completa. Finalmente, me levanté y les dije que no había lugar para la reconciliación. Les dejé claro que no merecían mi perdón ni mi compasión. Les recordé que habían elegido el camino de la traición, y que ahora debían enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Les dije que se lo merecían, y que nunca olvidaría lo que habían hecho. Mis hermanos se quedaron en silencio, abatidos por la realidad de sus acciones y las consecuencias que ahora enfrentaban. La casa de nuestros padres, una vez un símbolo de unión y amor familiar, se había convertido en un campo de batalla donde la codicia y la envidia habían prevalecido. Pero ahora, con mi control total sobre la situación, sentí que el legado de nuestros padres finalmente estaba seguro. Con el tiempo, mis hermanos se alejaron por completo. El hermano mayor, incapaz de reconstruir su vida después de la bancarrota, se mudó a otra ciudad en busca de un nuevo comienzo, aunque sabía que nunca podría escapar de las sombras de su fracaso. El hermano del medio, debilitado por su salud y sin apoyo financiero, se retiró a una vida de aislamiento, pasando sus días recordando lo que había perdido. Yo, por otro lado, encontré una sensación de paz y satisfacción en la casa de nuestros padres. Cada día, me recordaba a mí mismo que había hecho lo necesario para proteger el legado familiar y que mis acciones, por más duras que fueran, eran una respuesta justa a la traición de mis hermanos. No sentía remordimiento alguno, solo una profunda convicción de que la justicia había sido servida.